Buenas noches, estimados miembros de la comunidad académica de la Universidad Nacional del Altiplano y distinguidos invitados que nos acompañan en esta segunda serie de webinars titulada Inteligencia Artificial y sus aplicaciones en las áreas de biomédicas, ingenierías y sociales, que es organizada por el Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional del Altiplano. Es un placer darles la bienvenida a esta serie de conferencias sobre inteligencia artificial, un fenómeno tecnológico que ha transformado nuestra interacción con la tecnología y ha influido en diversos aspectos de nuestra vida cotidiana y profesional. La inteligencia artificial impacta profundamente la actividad de los profesionales al automatizar tareas rutinarias, permitiendo un enfoque en actividades de mayor valor estratégico y creativo. Herramientas impulsadas por la inteligencia artificial, como asistentes virtuales y software de análisis de datos, mejoran la eficiencia y precisión en el trabajo, facilitando la toma de decisiones informadas y basadas en datos. Además, la inteligencia artificial ofrece capacidades avanzadas de análisis predictivo y personalización, aumentando la productividad y competitividad en sectores como la salud, la ingeniería, el marketing y las finanzas. La inteligencia artificial transforma la manera en que los profesionales abordan problemas complejos, optimizan procesos y desarrollan soluciones innovadoras. En este contexto, nos complace anunciar esta serie de webinars, cuyo objetivo es fomentar el conocimiento y la discusión sobre las herramientas de inteligencia artificial que se están desarrollando e integrando en las actividades profesionales en las áreas de biomédicas, ingenierías y sociales. Agradecemos su participación y esperamos que este evento contribuya a enriquecer nuestro conocimiento y nuestras prácticas educativas. Juntos podemos aprovechar el potencial transformador de esta tecnología para construir un futuro más inclusivo, colaborativo y sostenible. Muchas gracias. Muy buenas noches y bienvenidos todos a esta segunda serie de webinars denominada Inteligencia Artificial y sus implicaciones en las áreas de biomédicas, sociales e ingeniería. Mi nombre es Raiza y seré su anfitriona en este emocionante y fascinante mundo de la inteligencia artificial. Para empezar, me gustaría agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en esta serie de webinars organizado por un espectacular grupo de Vicerrectorado Académico, donde nuestra misión es brindarles un espacio para que ustedes puedan compartir experiencias, conocimientos a través de grandes expertos. Para todos aquellos que nos acompañan por primera vez, les voy a explicar un poco sobre la dinámica de estas series. Estas se dividirán en 12 sesiones, donde tendremos el privilegio de escuchar expertos de gran renombre, ver cómo revoluciona la inteligencia artificial en cada una de sus áreas, como diagnóstico y tratamiento en el área de biomédicas, o quizás innovaciones en el área de ingeniería, o hasta cambios sociales en el área social. Es por eso que la evolución de la inteligencia artificial, precisamente en el ámbito biomédico, es prometedora y notoria. Se implican algoritmos de aprendizaje automático y análisis de datos para mejorar la precisión diagnóstica, identificar quizá patrones en grandes conjuntos clínicos o predecir la progresión de algunas enfermedades, y nos permite también personalizar algunos tratamientos. Es por eso, y sin más que decir, un honor presentar a nuestra segunda ponente, la doctora María Eugenia Guerrero Acevedo, que hoy nos hablará sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en la odontología. Ella es cirujano dentista, egresada de la Universidad Católica de Santa María. Tiene un máster en Medical Science en la Universidad de Leuven de Bélgica, experta en clínica periodontal en la Universidad Complutense de Madrid, España, posgrado en implantología, scholarship por la Universidad de Ginebra, Suiza, PhD
en Medical Science por la Universidad de Louvain, especialista en radiología oral maxilofacial y actualmente desempeñándose como una docente en la Facultad de Odontología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es una investigadora a nivel 1. Tiene diversas publicaciones en diferentes revistas científicas internacionales, entre ellas la destacada investigación que es Preparándonos para el impacto de la inteligencia artificial y cómo evoluciona la formación práctica de la radiología. Adelante, doctora María Eugenia, y es un honor escucharla hoy con su presentación. Muchas gracias, Raiza, por la presentación. Creo que has resumido bastante bien todos los años que venimos trabajando en toda esta área, ¿no? En el área odontológica. Vamos a compartir pantalla. ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla? Sí se ve, claro, doctora. Sí se ve. Gracias, Raiza. Bueno, darles la bienvenida a todos por estar en este webinar. El día de hoy, ¿no? Bueno, recibí la invitación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno y estoy súper contenta de poder compartir con ustedes los trabajos que hemos venido realizando en los 3 o 4 últimos años, ¿no? Recordemos que la inteligencia artificial, justo el boom fue durante la pandemia. Entonces, se ha venido desarrollando y vamos a ver a continuación todo lo que hemos traído para ustedes. Hablaremos sobre qué es la inteligencia artificial, los últimos avances en el área de odontología, cuáles son los beneficios para los dentistas y para los pacientes, y también las posibles deficiencias en su uso y los desafíos que vamos a tener los clínicos para poder integrarlo a nuestro trabajo. Vamos a resumir un poco el concepto, aunque ya Raiza lo ha un poco resumido bastante bien, pero si queremos entenderlo de una manera simple, podríamos decir que no es más que una herramienta que va a poder realizar el trabajo que podría realizar un humano, ¿no? Entonces, en esta imagen podemos ver lo que son las redes neuronales, porque se unen una serie de datos y estos programas los analizan y nos van a dar para lo que es odontología, tal vez un diagnóstico o alguna afirmación, ¿no? En los años pasados, ya hemos venido usando todo lo que son los robots, han usado este tipo de tecnología, pero básicamente lo que se ha ido avanzando es en el desarrollo de la integración de bases de datos, ¿no? También tenemos la inteligencia artificial basada en las reglas, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando tenemos fiebre, el termómetro nos marca los 38 grados y sabemos si hay o no hay fiebre. Entonces, imagínense un programa en el que de repente tenemos una imagen y bueno, solo el ojo radiológico tal vez podría interpretar esta imagen hipodensa, ¿no? Pero que automáticamente se nos coloree esta imagen en un color, no sé, ¿no? Llamativo para que el clínico reduzca de repente la cantidad de esfuerzo y trabajo y se vea un beneficio, ¿no? En la práctica clínica. ¿Y cómo se viene aplicando, ¿no? La inteligencia artificial hoy en día? Primero, en la parte administrativa, ¿no? Se está reduciendo bastante el tiempo en todo lo que son los procesos y también en la automatización, ¿no? Pero en lo que nos gustaría verlo más es en el día a día con el clínico, ¿no? A todos nos gustaría de que automáticamente el programa nos anticipe y nos vaya comentando qué cosa es lo que está encontrando, tal vez si ve una imagen o tal vez si estamos añadiendo, ¿no? Los datos clínicos de un paciente. En el día, en la actualidad, tenemos básicamente 2 programas que son muy conocidos y que nos pueden ser de mucha ayuda, ¿no?
tenemos el DAL-E2, que es más que todo un programa que nos va a hacer imágenes de una serie de indicaciones que nosotros los clínicos le vamos a dar, ¿no? Y se va a ver la imagen. Y también el ChatGPT, que yo creo que todos ya lo hemos usado alguna vez, ¿no? Inclusive cuando queremos escribir una carta, una solicitud, ustedes colocan solicitud formal sobre, no sé, ¿no? Un permiso para, no sé, reemplazar, ¿no? Alguna falta, y le sale el contexto y le sale inclusive la manera formal de poderlo redactar y ustedes lo van a tener a su disposición. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es una diferencia entre las tres tipos de inteligencias artificiales que están disponibles en todas las plataformas, ¿no? Tenemos lo que es la inteligencia artificial, si en contexto, vamos a poner aquí puntero láser, ¿no? Que es un modelo que aprende de diferentes datos, mientras que el Machine Learning va a ser este mismo modelo que aprende de diferentes bases de datos, pero que a la vez va a poder llegar a hacer predicciones. Y también la más actual, que es el Deep Learning, que es el aprendizaje profundo, en el cual vamos a lograr una serie también de modelos predictivos, pero en base a unas redes neuronales o también llamadas redes convolucionales. Entonces, ¿cómo entenderlo esto de una manera simple? El Facebook, ¿no? Todos nosotros hemos ido añadiendo una serie de datos, edad, qué nos gusta, dónde vivimos, qué idioma usamos o preferimos, y ustedes van a ver que cada cierto tiempo se van actualizando su página, ¿no? Su perfil se actualiza y les da estas predicciones automáticas de qué es lo que están necesitando, ¿no? Es como que te leyera la mente, seguramente les ha pasado. Y no es que te lee la mente, sino que es que ya hemos estado nosotros alimentando con una serie de datos el programa para que ellos puedan hacer uso de toda esa información. En el año 2021, que es justo la época de la pandemia, decidimos hacer un artículo de revisión, ¿no? En la universidad. Fue Génesis Cañaguaray, alumna de tercer año en ese entonces, ya ahora es colega, quien ¿no? tuvo la ardua labor de hacer esta clasificación y luego ya fuimos leyendo poco a poco todos los artículos. Entonces, como ustedes pueden ver, dividimos todo en base a no solamente los resultados y al tipo de inteligencia artificial. Aquí ya podíamos ir identificando, ¿no? Lo que estuvimos conversando hace un momento, redes neuronales convolucionales. Hay otras, como por ejemplo el YOLO, el TensorFlow, el Keras, ¿no? Que también se usan. Algunas hay que pagar para utilizar estas plataformas y otras son de acceso libre. Pero básicamente la parte en la que se investigaba más era en el uso de radiografías panorámicas y radiografías periapicales en un comienzo, ¿no? Entonces, todo empezó 1 o 2 años atrás, desde el 2019, 2020, ¿no? Muchos países como Corea, Japón, Alemania, fíjense acá, investigaron sobre diferentes temas, ¿no? Pérdida ósea periodontal, presencia de implantes fracturados, pérdidas también a nivel perimplantar, ¿no? Y los resultados que obtuvieron, fíjense, fueron muy satisfactorios, ¿no? En cuanto a precisión, sensibilidad, especificidad, se lograron altas tasas, ¿no? 78%, 94% de especificidad. Entonces, vemos que ya en esa época todos estos trabajos estaban dando algunos alcances sobre el tema, ¿no? Ya avanzando más, empezaban a analizar imágenes con CONBIN, ¿no? Sobre todo para detectar lesiones quísticas odontogénicas,
logrando, ¿no?, en algunos casos 0,92% de precisión versus 0,84% también de precisión. Entonces vemos que son casi los mismos países. Todavía Latinoamérica no estaba realizando trabajos al respecto, pero sí los países de Europa y Asia que venían investigando con esta serie de tipos de inteligencia artificial, ¿no? Vemos de nuevo el aprendizaje profundo y las redes neuronales convolucionales. Estados Unidos también, ¿no?, en lo que es caries y endodoncia, empezaron a hacer estudios acerca de la detección de caries radicular, ¿no? Y encontraron 95% de precisión. ¿Qué más? Además de caries, las caries proximales, ¿no? Son las caries que más nos cuestan, que más nosotros tenemos de repente ese ojo que tiene que estar bien calibrado para poder detectar caries incipientes, ¿no? Lesiones periapicales con Convin, también un grupo en Estados Unidos, ¿no?, usando redes convolucionales. Y también algo importante es ver la cantidad de imágenes, ¿no? Ya después se ha ido estandarizando esto, pero era muy variable, ¿no? Algunos usaban pocas imágenes, fíjense acá, 45 imágenes, otros se iban a más, ¿no?, a 3.000 imágenes, 760 imágenes. Entonces, allí fue que también se empezaron a hacer consensos para ver qué cantidad de imágenes era suficiente para poder lograr, ¿no?, una predicción positiva de ese modelo. Ya fueron avanzando los años y vimos que también se estaba empezando a usar lo que es el aprendizaje, el machine learning y el Dentronics, que vendría a ser la parte también de automatización de procesos en la parte odontológica, ¿no? Y es cuando realizamos un estudio de revisión de la literatura en 3 bases de datos, Scopus, PubMed y Web of Science, y obtuvimos alrededor de 1.000 artículos, de los cuales, ¿no?, fuimos excluyendo por ser algunos editoriales, conferencias, y nos quedamos con alrededor de 700 artículos. Resumiendo, lo que encontramos es que ya habían, ¿no?, impresoras, ¿no?, como por ejemplo el Trios, el Cerec, Shining, y escáneres como el Shining, que usaban este tipo de tecnología y que ayudaban en todos los procesos odontológicos. Escáneres intraorales y también impresiones digitales. Entonces vemos que del año 2017 al 2021 teníamos alrededor de 320 artículos, ¿no? Y podríamos estar leyendo, filtrando unos 62. Mientras ya hasta el 2023, ¿no?, fíjense cómo se aumenta exponencialmente la cantidad de trabajo sobre el tema, ¿no? Entonces, lo importante aquí es comprender que son diferentes los programas que pueden ser utilizados, pero una vez que nosotros logramos ese entrenamiento, ese etiquetado de imágenes, lo que sigue es realizar lo que son las patentes, ¿no? Hacer patentes de programas que nos ayuden a nosotros para poder hacer diferentes identificaciones, ya sea de lesiones de caries o lesiones de pérdida ósea, ¿no? Muy bien. En el año 2022, Putra, ¿no?, un radiólogo, mostró cuáles son las diferencias, pero ya en el área odontológica, entre lo que es el Machine Learning y el Deep Learning, ¿no? Nos dice que, por ejemplo, si nosotros tenemos una imagen y queremos hacer la identificación de una lesión periapical, lo que es el Machine Learning vendría a usar directamente la experiencia de un experto, ¿no? Y este experto va a definir con los conceptos cómo es la forma, la textura, el análisis de toda esa imagen. Y luego podrá hacer el algoritmo para poder hacer la clasificación entre presencia o ausencia de esa lesión.
Mientras que el Deep Learning, ¿no?, va a usar una serie de capas superficiales y capas escondidas que lo que hacen es ir absorbiendo pequeños detalles de cada imagen, ¿no? Fíjense aquí, esta capa azul está abstrayendo tal vez la densidad del esmalte, mientras, ¿no?, la parte de aquí, que es lo que nos interesa, va a ser absorbida por una capa más escondida, ¿no? Entonces, son estas redes, ¿no?, estas redes, esta integración de toda esta información, la que va a permitir esa clasificación entre presencia y ausencia de enfermedad. Es así que para lo que es detección de caries han estado usando diferentes tipos de inteligencia artificial: la de clasificación, la de detección y la de segmentación. Son tres formas de poder hacer esta detección de una caries, ¿no? La de clasificación, que consiste en lo que es presencia o ausencia, o sea, si hay caries o si no hay, ¿no? La de detección va a usar este recuadro, ¿no?, que nosotros lo conocemos en la parte radiológica como el ROI, ¿no?, la región de interés. Entonces, es como el programa hace un recuadro y en ese recuadro será la identificación de la lesión. Y también el proceso de segmentación. En la segmentación, la diferencia es que nosotros vamos a hacer una delineación. Se delinea la lesión conformando cuál es la región que está con esta patología. Entonces, son tres variedades que se usan en lo que es identificación de caries. Los tipos de aprendizaje con los que nosotros vamos a entrenar, ¿no?, a estos programas van a ser tres: el supervisado, el semisupervisado y el no supervisado. En el supervisado, fíjense que siempre va a estar un experto, ¿no?, en la identificación y también en el análisis. Mientras en el no supervisado ya no va a ser así, es la misma máquina la que hace ese entrenamiento y no hay nadie que lo supervise. Y luego también tenemos el mixto, ¿no? Entonces, en el que nos estamos, digamos, enfocando en los últimos años es ¿no? Porque los clínicos tienen que estar, ¿no?, formar parte del entrenamiento y de alguna forma sería el más recomendado. Muy bien. ¿Cuáles son los programas que ya tenemos en el mercado, ¿no? Porque durante todos estos años hemos visto que han ido investigando diferentes países, ¿no? Alemania, Japón, Reino Unido, también tenemos a Brasil, ¿no?, Holanda, Bélgica, Canadá. Entonces, todos han ido realizando investigaciones y luego han lanzado sus programas, ¿no? Y es lo que vamos a ver a continuación un poco, qué disponemos de lo que podemos hacer uso nosotros en nuestra clínica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Denti. El Denti es un programa muy interesante, ya que además de detectar diferentes características como obturaciones, caries, ¿no?, obturaciones de conducto, también tiene un sistema por voz, ¿no?, como vemos. Entonces, para lo que es registro de periodontogramas es de súper ayuda, ¿no? Porque yo voy dictando y es el programa el que va a ir anotando todo, ¿no? Y ya no voy a tener que estar yo pintando, ¿no? Seguramente ustedes han llevado el curso de periodoncia y hay que cambiar inclusive los colores, ¿no? Entonces tengo que estar pintando el rojo, el sangrado, el nivel de inserción clínica, hacer la sumatoria, ¿no? Entonces, todo eso ya me sale de manera automática. Entonces, en este programa estaríamos reduciendo drásticamente el tiempo de diagnóstico, además también de aumentar la precisión clínica, y algunos pacientes, ¿no?, como que pueden dudar, ¿no? Bueno, eso se ha ido reduciendo bastante con la ayuda de las cámaras intraorales, ¿no?, que uno le muestra, le toma la foto a la pieza que tiene alguna lesión de caries y el paciente ya un poco sí sabe que lo tiene, ¿no? Pero que un programa también lo verifique, aumenta enormemente esa confianza. Entonces,
también generaría que los seguros puedan también hacer más reembolsos, ¿no? Entonces, económicamente podría empezar también ese beneficio, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que el DentiVoice, ¿no? Estaríamos viendo que los gráficos estarían listos en menos de 5 minutos, lo de los periodontogramas, ¿no? Entonces, hay países que trabajan solo con higienistas, entonces se enfocan en los beneficios a ellos, ¿no? Pero para nosotros es beneficio directo para nuestra clínica, ¿no? Entonces, esta eficiencia aumentaría, ya hay estudios, nuestros ingresos en un 10% por el ahorro del tiempo. También tenemos este programa que es el Dental X-Ray. Es un poco diferente porque ya añade algo interesante, que es el color, ¿no? Entonces, es como que va delineando y lo divide en diferentes colores, ¿no? Por ejemplo, implante, lo pinta celeste. El canal mandibular, verde, ¿no? Entonces, vamos identificando, ¿no? Todas las partes de los dientes y podemos inclusive descargar en la nube toda esta información. Entonces, ahorraríamos tiempo y está basado en, sobre todo, radiografías panorámicas y radiografías Byway. El DiagnoCAT. El DiagnoCAT hace lo mismo, pero usa lo que es la segmentación. Para, sobre todo, procedimientos de ortodoncia y cirugía ortognática, es de mucha utilidad que se segmenten diferentes zonas, ¿no? Se hacen diferentes segmentos, por ejemplo, caninos impactados, ¿no? Entonces me interesa ver los planos, me interesa ver cómo voy a hacer la tracción, me interesa inclusive si voy a hacer la exodoncia, ver por dónde va a ser más fácil la generación de la cirugía, ¿no? ¿Qué más? El WebCep, ¿no? Hay unos avances, ¿no? Muy grandes en lo que son programas que nos hacen ya el trazado cefalométrico, ¿no? Estos trazados que nos costaban tanto hacerlos, ¿no? A nosotros en el papel, ¿no? Ese tipo transparente y hacer nuestros trazados, ya estamos con estos programas que nos pueden también hacer ese análisis y sacar casi, ¿no? Con una reducción enorme de tiempo toda esa información. También tenemos el Assisdent. El Assisdent se creó en la Universidad de Manchester y ellos siempre han tenido un enfoque en lo que son las caries interproximales, ¿no? Entonces, el Assisdent es muy importante porque tiene como una semana de registro y les dan 7 días gratis, ¿no? Entonces, es algo muy interesante usar este programa. Aquí estamos. También tenemos que ellos realizaron una comparación, ¿no? Agarraron un grupo de estudiantes y hicieron que hagan la identificación de estas lesiones de caries interproximales. Entonces vieron que usando el Assisdent tuvieron una tasa de detección de un 80%. Mientras no lo usaron, su tasa de detección bajó a un 50%, ¿no? Entonces, inclusive para lo que es la docencia, podría ser una herramienta muy importante. CEFBOT es el programa brasilero que también hace análisis ortodóntico. Y el Cráneo Catch hace más lo que es segmentación de cada diente y de presencia, por ejemplo, de caries o algunas lesiones, ¿no? Como osteoesclerosis o de repente algún quiste dentígero. También es un programa que lo puede hacer, ¿no? Con una suscripción. El Promatón es un programa de Holanda, ¿no? Ellos ya han firmado un convenio con lo que es Straumann, que es una casa de implantes, y su énfasis es lo que es planificación de implantes, ¿no? Todo planificación de implantes y hacen el juego de que todo es en negro, ¿no? Entonces, ayuda mucho a la visualización
y se puede hacer una planificación inclusive acá, ¿no? Resaltando lo que es el dentario. Entonces, vamos a ver cuáles son las principales tareas que realiza la inteligencia artificial. Como ya hemos venido conversando, la primera tarea es la de clasificación. Nos clasifican las imágenes entre presencia o ausencia, ¿no? En este caso, presencia de pérdida ósea o también no presencia de pérdida ósea. Detección, ¿no? Con el ROI, ¿se recuerdan? Ese recuadrito que suscribe para delimitar, ¿no? La zona en la que queremos hacer esa detección. Segmentación, también lo veníamos conversando, se delinea el objeto y podemos, ¿no? llevarlo a un nivel en el que vamos a verlo en relieve. Y finalmente, la identificación de puntos, como también se hace en los programas de ortodoncia. Usamos también modelos de regresión, ¿no? Por ejemplo, para ver lo que es el análisis del crecimiento, del desarrollo de las vértebras y verificar los estadios para lo que es ortodoncia, usamos este tipo de tecnología. Es una inteligencia artificial que usa modelos de regresión. Y en procesamiento de imágenes también se está usando inteligencia artificial para mejorar la resolución de algunas imágenes tomográficas, sobre todo cuando aparecen los artefactos, ¿no? También son de mucha utilidad. La detección de estas patologías óseas, ¿no? Es muy importante la detección, ¿no? Nos interesa a todos, porque cada vez que vemos alguna lesión, todos nos preocupamos y decimos, ¿qué es? ¿No? Y se nos abre un abanico de posibilidades. Pues ya diferentes estudios, por ejemplo, este del doctor Yang, nos está comentando que la inteligencia artificial se ha desempeñado, se ha visto que es mejor que lo que han informado algunos cirujanos. Mientras también tenemos al otro lado de la moneda algunos que nos dicen que el desempeño es similar, ¿no? Como por ejemplo el artículo de Andrés y el artículo de Fejer, que no encontraron ninguna diferencia. Pero también en Japón han hecho un análisis y han detectado que la mejor detección, ¿no? de lo que son quistes radiculares se hace en la región anterior, solo en la región anterior. Y también hay un estudio de Jonas Bern en el que lo que quisieron determinar es si se podía identificar con inteligencia artificial un quiste radicular de un granuloma periapical. Entonces, realizaron el estudio, ¿no? Y lo que observaron es que efectivamente ambos, tanto el quiste radicular como el granuloma periapical, lograron una curva aceptable, ¿no? De ROC-AUC, pero fue un poco mejor la detección de los quistes radiculares, ¿no? Ellos usaron una muestra de 80 quistes radiculares y 72 granulomas periapicales y usaron las redes neuronales MobileNet y YOLO3. Para la detección del defecto de Staffnet también hay una publicación que nos comenta que este programa pudo identificar con un 99% de precisión y un 98% de sensibilidad. Solo un caso fue clasificado erróneamente y pudo distinguir el defecto de Staffnet de quistes dentígeros, de queratoquistes odontogénicos y de ameloblastomas. Acá les dejo un QR donde van a poder hacer van a encontrar una lista de artículos que habla específicamente de cada una de estas patologías. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la segmentación, ¿no? La segmentación, nosotros sabemos que puede ser de forma manual, semiautomática y automática, ¿no? La segmentación va a usar las diferentes especialidades, ¿no? Desde ortodoncia, implantes o la parte de cirugía maxilofacial, ¿no?
y siempre vamos a usar también una tomografía computarizada volumétrica, que es de la que nosotros vamos a hacer uso, ¿no? Hablemos un poco acerca de los inicios de esta segmentación. Los inicios de la segmentación van desde el año 2002, casi 20 años atrás, ¿no? En la que se podía hacer esta segmentación, pero se hacía de forma manual, ¿no? Él es el doctor Daniel Van Stenberg, con quien pude hacer, ¿no? La investigación de maestría, ¿no? Hicimos modelos de segmentación, sobre todo para lo que era el edéntulo parcial, ¿no? Entonces, en ese entonces escaneábamos, digamos, partes de cadáveres, ¿no? De maxilas de cadáveres y diseñábamos algunas guías estereolitográficas, ¿no? Estas guías eran súper caras, ¿no? Al día de hoy ya usamos lo que es el CAD-CAM para hacer las guías, todo va cambiando, pero eran los primeros, fíjense, el modelado, todo este modelado se hacía de forma manual y tardaba horas, ¿no? Eso fue lo que pudimos publicar en esa época, ¿no? Usando segmentación manual, ¿no? Luego vino lo que es la segmentación automática, ¿no? Y también en San Marcos hemos ido realizando algunos trabajos con segmentación semiautomática, ya que vendría a ser el empleo de CAD-CAM, ¿no? Porque ya es el mismo programa el que va a detectar el área de repente que yo quiero segmentar, como de repente es el área dentaria, ¿no? Y pudimos hacer este trabajo usando guías, ¿no? Prototipadas, pero que fueron trabajadas con CAD-CAM, ¿no? Eso sería lo que es segmentación semiautomática. Y la automática, doctora, es la segmentación que utiliza solamente inteligencia artificial, ¿no? Y sobre todo lo que es el deep learning, que es el aprendizaje profundo. Entonces, todos estos modelos han sido segmentados, pero ya con inteligencia artificial. Y vemos trabajos que ya no han ido publicando, por ejemplo, usando redes neuronales convolucionales, ¿no? Para hacer la segmentación automática de todo el complejo maxilofacial, ¿no? Entonces, nos comentan de que, por ejemplo, primero se entrena el modelo, se tiene que validar el modelo y luego se hace la prueba del modelo, ¿no? En este caso, el autor, que fue Preda, usó 144 tomografías para poder hacer esta validación de la segmentación de todo el macizo maxilofacial. Y encontraron, ¿no? Que sí, que efectivamente, ¿no? El modelo puede hacerlo automáticamente y ya nos ahorra, sobre todo, mucho tiempo, ¿no? El programa que está disponible y que lo pueden de repente también buscar en internet se llama ReLU. ReLU, ¿no? Fue desarrollado en la Universidad de Lovaina y ellos tienen diferentes estudios en lo que es segmentación automática con inteligencia artificial. Entonces, hicieron un estudio comparativo, ¿no? Entonces, veían que lo que era la segmentación manual demoraba muchísimo, ¿no? Versus la automática que demoraba 39 segundos, ¿no? Acá era algo de minutos. Entonces, había una reducción de tiempo de 204 veces, ¿no? Lo que más se reduce es el tiempo con la automática, ¿no? Hay una precisión del 93% y tiene muy alta consistencia, ¿no? Versus la manual, que el observador tiene que dedicar mucho tiempo a ese delineado y puede haber alguna variabilidad inter o intra observador, ¿no? La semiautomática, ¿no? Necesita también siempre una corrección manual, ¿no? Y la impresión 3D, ¿no? De un CAD-CAM. Entonces, tenemos que en lo que es el tema de segmentación de dientes y de reborde alveolar, hay diferentes investigaciones, ¿no? Con redes neuronales convolucionales. También ha habido trabajos con segmentación solo de dientes, ¿no? Logrando una validación, ¿no? Exitosa
con coincidencias de hasta un 82%, ¿no? Como en el estudio de Shaheen, que pudieron ver esas diferencias. Tenemos también segmentación de zonas edéntulas y edéntulas parciales, ¿no? Hay un 99% de precisión y lo realizaron 65 veces más rápido de lo que tendría que tomar el tiempo si se hiciera de manera manual. Segmentación de reborde alveolar, lo mismo, ¿no? Usando un modelo de inteligencia artificial, vemos que solo nos toma 51 segundos. 51 segundos estaríamos reduciendo 116 veces, ¿no? Ahorramos tiempo, ya es menos horas de estar sentados, protegemos nuestra salud, protegemos nuestra columna y aumentamos la calidad de vida, ¿no? Segmentación de defectos, ¿no? Como son los artefactos, también, ¿no? Con inteligencia artificial nos podría tomar unos 30 segundos, reduciendo 16 veces lo que toma hacerlo de forma manual, ¿no? Otro tema también muy interesante es la presencia de daño tanto en el nervio mentoniano como en el dentario inferior, con lo que es la colocación de implantes, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí, ¿no? Estamos justo con el implante ahí, ¿no? En el mismo nervio, en el nervio mentoniano, y lo único que queda allí es retirarlo inmediatamente, pero ¿cómo podríamos hacer, no? Porque en las tomografías lo que vemos es, ¿no? Zonas más claras y zonas más oscuras, ¿no? Y a veces no logramos identificar la cortical superior, ¿no? Y es por eso que tenemos este tipo de complicaciones. Entonces, para poder reducir eso, ¿no? Lo que se nos presenta y se nos propone es hacer esa identificación ya de forma automática con inteligencia artificial, ¿no? Y ya hay un trabajo realizado por la Haut y colaboradores, publicado en el Journal of Dentistry, en el que han validado esa segmentación del dentario inferior, logrando hacerlo en 21 segundos versus los 2.220 segundos, o sea, una reducción de 107 veces de nuestro tiempo. Entonces, esta detección automática tiene un 99% de precisión y también se está usando esta tecnología para lo que son la planificación de los autotransplantes, ¿no? Autotransplantes haciendo réplicas en 3D que puede también hacerse con inteligencia artificial. Y vemos que Sleden ha logrado reducir sus primeros trabajos usando el MEVIS Lab de 6 a 16 minutos a solo 30 segundos usando las redes neuronales convolucionales. Entonces, podemos ver de que el desafío que tenemos es enorme, ¿no? Empezar a usar esa tecnología ya está a la vuelta de la esquina. Es muy importante que durante el pregrado se den algunas capacitaciones para que los alumnos puedan estar, ¿no? Listos a la hora de poder adquirir todos estos softwares que van a ir saliendo, ¿no? Con los años yo creo que esto va a ser cada vez más útil, ¿no? El año pasado hubo un congreso en la Sociedad Internacional de Radiología, donde presentamos este trabajo que denominamos el uso del aprendizaje profundo para la identificación de pérdida ósea, ¿no? Entonces, usamos 200 imágenes y usamos un programa para, digamos, duplicar estas imágenes, ¿no? Y llegamos a tener 4.800 imágenes para poder hacer este modelo, ¿no? Sabemos que en Perú la prevalencia de enfermedad periodontal llega hasta un 85%, es enorme, ¿no? Entonces nos interesa saber cuándo hay pérdida ósea y cuándo no, ¿no? Nosotros usamos sobre todo el UCE, ¿no? Y a partir del UCE nosotros lo podemos dividir en tercios de acuerdo a la nueva clasificación de la enfermedad periodontal y ponemos pérdida ósea leve, moderada y severa, ¿no? Y es lo que nosotros hicimos entrenando esto, usamos el Data IQ
Yo le digo que es el Robin Hood de los programas de inteligencia artificial, ya que puedes tener hasta 2 meses gratis, ¿no? Entonces, este Data IQ te permite usar varios programas de inteligencia artificial con el que puedes hacer el modelo, ¿no? Prácticamente fue como un piloto, esto es lo que nosotros obtenemos, ¿no? Son códigos, ¿no? Para los odontólogos, esto es algo nuevo, ¿no? No lo entendemos, o sea que tenemos, si queremos hacer un proyecto de este tipo, tenemos siempre que trabajarlo con un ingeniero, ¿no? Ellos sí manejan todo esto, ¿no? Entonces, el modelo te va presentando, hay que hacer este etiquetado de imágenes y luego se hace el entrenamiento de todo el programa y la imagen al final nos va a dar la predictibilidad, ¿no? A nosotros nos tomó 1 hora y 41 minutos en correr todo el modelo y logramos una curva bastante aceptable de la curva Rockout, ¿no? Casi de 0,94 por ahí, ¿no? Pero no nos quedamos allí, ese ha sido como nuestro primer piloto y ahora estamos en conjunto con la Universidad de Leeds, estamos haciendo el etiquetado nuevamente de todas estas imágenes y era donde quería enseñarles aquí, vamos a hacer un pequeño break para yo poderles enseñar el programa, cómo se hace el etiquetado, ¿ya? Vamos a ver, vamos a compartir. Vamos a compartir aquí. Presentar otra cosa, dice. Aquí vamos. Yo creo que es este. Sí. ¿Me comentan si pueden ver la pantalla? Sí se ve con claridad, doctora. Ya. Gracias, Raiza. Y ya, entonces ellos nos habilitan. El programa se llama, déjenme ver, está acá, Suniverse. Entonces es como que el etiquetado puede hacerse de diferentes áreas, ¿no? Entonces yo para empezar el etiquetado le doy a clasificar, ¿no? Y me va mostrando qué es lo que quiere que yo señale, ¿no? Señala la unión cemento-esmalte en mesial y voy marcándolo, ¿no? También el hueso, la pérdida ósea en mesial, también la voy marcando. Entonces, involucra, ¿no? Bastante tiempo, porque hay que tener, ¿no? Una agudeza visual identificando todos los reparos, pero después de hacer eso, ¿no? Vamos dándole a la siguiente, ¿no? Y también estamos identificando por algunas zonas si encontramos, ¿no? De repente un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos marcarlo. Vamos a marcar así, ¿no? Le damos que hay un incremento y le damos continuar. Este recuadro es el que identifica el diente, que ahorita ya están todos bien, y ya va. Y al final te hace como un resumen con todas las etiquetas que has lanzado al programa y le das siguiente, ¿no? Entonces, si queremos hacerlo de nuevo, fíjense, por ejemplo, que en este está libre, vamos a la unión cemento-esmalte en mesial, sería esta, le doy a aceptar, ok, luego acá marcamos lo que es el hueso, pérdida ósea en mesial, le damos ok, ya son 2, aquí marcaríamos la unión cemento-esmalte en distal, le doy ok, y también aquí le doy el hueso en distal, que sería el bone loss distal, esta, ¿no? Después de eso, también nos pide que señalemos dónde está el ápice. Le doy allí, y ahí es la longitud central,
Esta. Ok. Entonces ya está. Y así, ¿no? Marcando cada diente, o sea, nos demora. Es un trabajo bastante grande, ¿no? Igual acá seguimos el etiquetado. Entonces, una vez de que se terminan estos etiquetados, son los encargados, son los ingenieros, los que analizan esto, ¿no? Y el primer reporte ya nos lo fueron un poco comentando. Quería también enseñarles esto. Este programa se llama Overleaf y es un programa en el que con una serie de etiquetas tú puedes ir creando tu artículo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tienes el modo editor, ¿no? Y es como que con comandos tú dices ya, por ejemplo, donde está el autor, pones /autor y pones, ¿no? Lo estamos trabajando con Vishal Tengane, que es un estudiante de doctorado de la Universidad de Leeds. Entonces, él es el que ha creado la plantilla y ha ido subiendo toda la información. Luego ustedes pueden colocar aquí en descargar PDF, yo ya lo descargué aquí, y les sale tal cual como sería el artículo, ¿no? Todo lo que se ha estado viendo, ¿no? Las características que vamos a ver, las pérdidas, ¿no? Óseas en cada zona, y todo lo que necesitamos, ¿no? La parte estadística que ellos están evaluando para poder validar el modelo. Y ya hemos usado en este caso la red neuronal YOLO. YOLO pone digamos, ecuaciones, ¿no? Y es un poco lo que se está preparando para publicar, ¿no? Entonces, son dos aplicaciones en las que también podríamos utilizar nosotros inteligencia artificial. Vamos a regresar a nuestra ventana para continuar con la presentación. Y aquí vuelvo a hacerlo. Presentar, presentar. Ya está, ventana. Vamos a la presentación. ¿Me confirman si se ve? Sí se ve la presentación, doctora. Está bien. Gracias. Y pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Se vio? ¿Sí? Sí, sí, estamos en conclusión. Ya. Entonces, en este trabajo, ¿no? Hemos usado el DataQ, TensorFlow, Keras, y en la colaboración que estamos haciendo con la Universidad de Leeds, estamos usando el YOLO, ¿no? Para ver cuáles son las diferencias. También hay artículos que nos muestran el uso de aprendizaje profundo para vender tratamientos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te verías si no te haces la ortodoncia? Versus cómo te verías si te haces la ortodoncia, ¿no? Esto fue un póster que fue publicado en un congreso de ingeniería, ¿no? El IEEE, ¿no? Son unos congresos muy, de mucho renombre en los que salen una serie de trabajos, ¿no? Entonces, inclusive nos puede ayudar para poder, ¿no? Ofrecer tratamientos a futuro. Muy bien, entonces nosotros vamos a tener que con inteligencia artificial vamos a encontrar una serie de oportunidades para lograr una odontología mucho más personalizada y mucho más precisa, ¿no? Está también de mucho uso la radiómica, ¿no? Que es un poco la extracción de una serie de características, ¿no? A través de las imágenes que podemos ir adquiriendo. Entonces vemos que tenemos una serie de retos, ¿no? Primero, ¿cuántas imágenes vamos a necesitar? No solo la cantidad, sino también la calidad de esa base de datos, ¿no? Tiene que ser de una alta calidad. Entonces, van a haber imágenes que no nos van a servir para lo que es el etiquetado, ¿no? Entonces, se necesitarían más.
El gol estándar, ¿no? Tenemos que tratar que no haya variabilidad, ¿no? Entre el observador. Entonces, el clínico tiene que estar muy bien capacitado para esto. Tenemos también que ver que hay diferentes equipos, ¿no? Unos tienen un tomógrafo, qué sé yo, brasilero, otros tienen un tomógrafo coreano, ¿no? Otros tienen un tomógrafo finlandés, entonces dan diferentes imágenes y va a variar también, ¿no? El programa de acuerdo al tipo de imagen que se le vaya a ir entregando. Tenemos también el reto de incluir todo lo que es inteligencia artificial en lo que es la educación del pregrado, ¿no? Y no solo en la educación del pregrado, sino también en la educación del posgrado. Y también tenemos el reto de yo le digo, es como una caja, lo que es la inteligencia artificial es como una caja negra, ¿no? ¿Qué hay dentro? No lo sabemos, ¿no? Sabemos el producto, ¿no? Como les enseñé, son una serie de códigos, comandos, que al final nos arrojan si hay enfermedad, no hay enfermedad, aquí está la caries, pero fíjense en nuestro caso, ¿no? Que sea un paciente que tiene mucho riesgo, ¿no? Riesgo de repente de muerte, ¿no? Y que yo me base en el diagnóstico en solamente este programa, ¿no? Estamos quitándole la oportunidad de repente a ese paciente de poder tener una alternativa que pueda ser explicada, ¿no? O sea, yo no lo puedo explicar, yo solo le puedo decir es lo que arroja el programa. Y también van a haber casos en los que de repente el programa diga algo y el clínico diga otra cosa, ¿no? Entonces, allí es donde puede también haber algún debate. Entonces, tenemos que tener, ¿no? Un entrenamiento, ¿no? Tanto odontólogos como radiólogos, que es donde también se está utilizando mucho esta tecnología, y tenemos también que hacernos la pregunta acerca del valor, ¿no? ¿Cuál es el valor real que estamos obteniendo con este tipo de tecnología, ¿no? ¿Estamos ahorrando tiempo? ¿Estamos teniendo algún beneficio específico, sí o no, ¿no? O de repente, ¿no? Por ejemplo, en la agenda 2024 se nos habla acerca de reducir las brechas de salud, ¿no? Salud para todos y que la salud sea uniforme, ¿no? Pero ¿qué pasa si el uso de esta tecnología es lo que va a hacer es incrementar la disparidad en lo que es salud, ¿no? Son también preguntas que tienen que ser todavía planteadas, ¿no? Y también tener en cuenta que muchas veces, ¿no? Los programas que han sido entrenados con bases de datos de otras regiones, tal vez tienen que ser validados también para nuestra región, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Las limitaciones podrían ser, por ejemplo, las bases de datos, ¿no? Necesitamos mucha información para poder enriquecer de una manera, digamos, óptima el programa que nosotros vayamos a utilizar, ¿no? Pero también hay países en los cuales hay políticas de protección de datos, ¿no? Entonces, el hacer de repente trabajos multicéntricos no va a ser muy viable, ¿no? Y también, así como tenemos que localizar casos de, digamos, diagnósticos de pacientes enfermos, también tenemos que aumentar la base de datos de casos sanos para que el programa también pueda ser entrenado en ese reconocimiento. Ya para terminar, me gustaría dejarles este checklist, ¿no? Así como hay checklist para estudios, qué sé yo, para revisiones sistemáticas, para estudios prospectivos, para estudios, ¿no? Toda la pirámide de la evidencia. También tenemos ya una guía clínica para poder hacer este tipo de trabajos utilizando inteligencia artificial y reducir los sesgos durante su realización, ¿no? Entonces nos indican qué consideraciones hay que tener desde la planificación, la realización y para hacer la redacción de este tipo de trabajos, ¿no? Porque si ustedes ven en los primeros años, no hay uniformidad, ¿no? Como hablábamos, las muestras es variable, ¿no? Los programas también son variables, entonces ya hay, ¿no? Con este artículo realizado por el doctor Falk Schweinstich, ¿no? Publicado del Journal Dentistry, ya tenemos esos lineamientos para poder, ¿no? Tener una guía de cómo
cómo realizarlo, sobre todo en la parte de odontología, ¿no? Entonces, para finalizar, tenemos que estamos llegando a una era de la odontología mucho más precisa, ¿no? Con diagnósticos mucho más rápidos. Podemos también automatizar diferentes procesos utilizando, por ejemplo, las impresoras CAD-CAMs, ¿no? Confección de carillas, overlays, onlays, overlays, mucho más rápido. Y también tenemos que estar nosotros dispuestos a aprender, ¿no? Y a incorporar toda esta tecnología, ¿no? Para así ofrecer una mayor calidad en nuestros tratamientos y que nuestros pacientes mantengan su confianza en nosotros. Muchas gracias por su atención y estoy abierta a cualquier pregunta. Muchas gracias, doctora María Eugenia, por su excelente presentación. Ahora abriremos el espacio para preguntas, así que por favor a todos los participantes usen la función de chat para poder hacer sus preguntas, sus reflexiones, quizás contarnos algunas experiencias, ya que estamos deseosos de poder compartir todo lo que nos quieran comentar. Bien. Bien, estamos recibiendo la primera pregunta, doctora, que ¿es posible que la inteligencia artificial pueda predecir posibles afectaciones odontológicas al pasar de niño a adulto? Predecir, ¿a qué tipo de afección te refieres? A cualquier tipo de afección. La pregunta es general, doctora. General. Bueno, yo creería que puede hacerse, pero hay que entrenar al modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si podemos poner características en genética y todo eso, ¿no? Y contamos con esa información, sí se podría. Muy bien, muchas gracias. Hay una siguiente pregunta que es, ¿considera que la inteligencia artificial podría llegar a ser un asistente no solo a nivel de data, sino con herramientas físicas, robóticas para las intervenciones quirúrgicas? ¿Podrías repetir la pregunta? Sí. ¿Considera que la inteligencia artificial podría llegar a ser un asistente, no solo a nivel de data, sino con herramientas físicas, robóticas para las intervenciones quirúrgicas? Claro, sí. Con el tiempo lo va a hacer. Lo va a ser como nuestro asistente en la identificación y nos va a ahorrar bastante tiempo, ¿no? Ahora, como les decía, ¿no? El problema allí es ver qué tanto espacio se le va a dar, ¿no? Para mí es una ventaja. Muchos no piensan así, ¿no? Muchos piensan que el trabajo de, no sé, los robots y todo eso nos va a quitar lugar, pero en realidad nos aumenta el tiempo que podríamos tener también con nuestros familiares, ¿no? La calidad de vida que podríamos lograr sería bastante buena. ¿Cuántos colegas tenemos que están de repente mirando para hacer diagnóstico radiológico de radiografías panorámicas y están, no sé, hasta las 11, 12 de la noche haciendo informes? Este tipo de herramientas podría reducir enormemente el trabajo, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Hay ahora una pequeña experiencia. Dice, vi un caso de inteligencia artificial educativa en el que mediante una cámara dirigida a un área de intervención quirúrgica podía guiar mediante instrucciones de audio al estudiante para realizar una cirugía. Con estos avances, ¿sería posible usar esta inteligencia artificial para perfeccionar la instrucción de los futuros profesionales? Claro que sí. Mira que justo has tocado un tema bien interesante que es lo que es la realidad virtual, ¿no? Y seguramente a eso se refería el asistente, ¿no? Con la pregunta, porque ahorita tenemos un tipo de tecnología, no sé si han visto, lo tiene Apple,
me parece que está por llegar a Perú, y con esos lentes de realidad virtual, nosotros podríamos usarlos para la docencia, ¿no? Imagínense ustedes si yo quiero entrenar a alguien para colocar anestesias del dentario, ¿no? Ya cada vez en muchas escuelas no están permitiendo hacer la práctica entre alumnos, ¿no? Por criterios de ética. Entonces, podría, ¿no?, hacerse un ambiente virtual en el que se pueda construir un consultorio, se vea, ¿no?, todo lo que es digamos, el paciente, explicarle, ¿no? Inclusive, con realidad aumentada se podría hacer como que un dispositivo en el que haga la función de estar inyectando, ¿no?, la anestesia. Yo creo que se nos viene de verdad una serie de oportunidades, ¿no? Y nos ha tocado, ¿no? A los que somos, no sé cómo le dicen, la generación, ¿no? La generación X, la generación, bueno, a nosotros nos ha tocado ver desde una PC simuladores, exacto, pero más allá de los simuladores, con realidad virtual, ¿no? Con sistemas ápticos, ¿no? Que me parece que aquí en Perú las escuelas que tienen este sistema áptico son Cayetano y la UPC, ¿no? ¿Qué hacen, no? Es como que sienten, ¿no? Es como un robot, ¿no? Como un sistema en el que tú vas sintiendo y vas haciendo el retiro de repente de caries, ¿no? Entonces, todo eso se nos ha venido y como les decía, ¿no? De lo que antes solo veíamos una PC y aprendimos a tener correo electrónico, a nuestra generación se nos viene empezar a correr, ¿no? En toda esta información que ya se está usando, ¿no? En otros países. Bueno, qué informativa, no sabía que había otras universidades que ya estaban implicando tanto en la inteligencia artificial. Hay una otra pregunta que dice, ¿ha participado alguna vez o conoce alguna aplicación de las herramientas que explicó en el campo de la odontología veterinaria? No, no, pero sería muy interesante, ¿no?, aplicar todo esto para la odontología veterinaria. Se podrían presentar, ¿no?, algunos trabajos. Si en su universidad, ¿no?, hay financiación de proyectos, por ejemplo, en San Marcos tenemos todos los años, hay concurso de proyectos de investigación y presentamos proyectos para ser financiados. Entonces, podría ser un tema, mira, el tema es interesante y podría presentarse, ¿no?, para subvención. Listo. Una última pregunta que acaba de llegar, así que utilicé modelos para la caracterización de imágenes sobre la piel para medir la reacción alérgica. Sin embargo, el entrenamiento de un individuo control variaba en cada toma. He revisado soluciones. Una investigación proponía que ya no solo tomar imágenes, sino el espectro de radiación, temperatura corporal, la percepción y etcétera. Y lo más loco es usar la computación cuántica para mejorar los modelos. ¿Sería la solución a futuro? Sí, yo creo que sí. Lo más difícil es lograr, como decía, ¿no?, que todo tenga, que no haya variabilidad, ¿no? Porque si hay variabilidad, el modelo se va a confundir y va a reducir su tasa de reconocimiento. Claro, sí, tiene mucha razón para segmentar mejor. Hay otra pregunta, bueno, no es tan pregunta, pero dice de que si podría repetir el nombre de la aplicación para la detección de caries que usted nos mostró, que se puede usar de forma gratuita, creo que por los primeros 2 meses. Sí, se llama Assist Dent. Si quiere, lo escribo, ¿no? Mejor. Acá Sí, lo también voy a para que escribir. todos puedan facilitar, ajá, su acceso. Assist
Assistant. Creo que es con doble S. A ver, un ratito. Assist, sí. Es con doble S. Assistant. Y este es una D. Este es. Lo pueden buscar en el Google y les sale. Listo. Y ya casi para finalizar, hay, bueno, una observación de uno de nuestros participantes que dice, el uso de esta tecnología implica el uso de equipos. Quizá no hay mucha la participación de la inteligencia, sino que sigue dependiendo de otros equipos como la robótica para continuar con los avances. Es una observación que uno de los participantes hizo. Sí, justo en esto de robótica podría entrar eso de, ¿no?, realidad virtual y realidad aumentada, que sería también muy interesante, ¿no? Pero para el área odontológica nosotros trabajamos mucho con las imágenes, ¿no? Pedimos panorámicas, entonces yo creo que ahí sí no necesitamos la robótica, ¿no? Es solamente identificación y solamente con estos sistemas de predicción podría ser suficiente. Yo creo que cada área, cada especialidad podría utilizar, ¿no?, diferentes componentes. Claro, un conjunto de varias cosas para poder fomentar más, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por resolver diferentes preguntas, doctora María. Ahora voy a invitar a los participantes, por favor, a que enciendan su cámara para que nos podamos tomar una foto, por su participación. Y después de la foto, justamente voy a pasar el link de la asistencia para que todos se puedan registrar. Así que, por favor, podrían prender las cámaras. Si no prenden la cámara no va a haber asistencia. Sí, no van a ser considerados. Prendan la cámara, por favor, a todos los asistentes, a los que puedan, claro. No puedo. Los que no pueden hacer reacciones para que salgan en la parte de abajo, no hay ningún problema. Hagan reacciones. Ahí están, todos están saludando. Así que vamos a tomar la fotito, chicos. Muy bien, con los comentarios, ahí están todas las reacciones. Muchísimas gracias por su participación, chicos. Y doctora, nuevamente agradecerle a usted también por esta valiosa ponencia y a nombre de la universidad le extendemos las gracias de todo vicerrectorado, del equipo que está detrás de todo esto trabajando. Muchísimas gracias por su participación. Ahora, para todos los participantes, recordarles que en la próxima sesión será el 5 de junio de 7 a 9 p.m., donde abordaremos las aplicaciones de la inteligencia artificial en la ingeniería civil. Y la siguiente ponencia del área de biomédicas, que es a la que ustedes pertenecen, será el próximo 19 de junio de 7 a 9 p.m., sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial en la veterinaria. Realmente espero encontrarlos a todos ustedes nuevamente acá activos y hasta entonces sigamos explorando y aprendiendo sobre la inteligencia artificial. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos por su participación.